Ahora también suplicamos tu bendición por el estudio de esta noche, Señor. Dirígenos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar con nuestra semana de estudio profético, Apocalipsis, una revelación de Jesucristo, y hoy vamos a ver los capítulos 13 al 16 del libro de Apocalipsis. Empecemos con el capítulo número 13. Este capítulo pues tiene el siguiente bosquejo. En la primera parte de los versos 1 al 10, lo que encontramos es la bestia que sube del mar. Gran parte de eso es historia y una parte pequeña está por cumplirse. Y aquí pues emerge lo que se conoce en otros pasajes de la Biblia como el anticristo. ¿Qué significa el que se hace pasar por Cristo? La segunda parte del capítulo 13 va del verso 11 al 14 y encontramos la bestia que sube de la tierra. La mitad está cumplido y la otra mitad está por cumplirse, y aquí surge el falso profeta. La tercera parte es del verso 15 al 18 y aquí tenemos a la imagen de la bestia que hace subir a la primera bestia y también lanza un ataque contra el pueblo de Dios y trae la marca de la bestia. Todo está por cumplirse. Este capítulo 13 habla de dos bestias o dos reinos. La bestia que sale del agua, que es el anticristo, o sea, el que trae un falso Cristo, falsos mediadores, y en realidad lo que hace es oponerse a la obra de Cristo. La segunda bestia, la que sale de la tierra, es el falso profeta y cree dominar al mundo y también cree dominar el futuro del mundo. La visión aquí es parte de lo que ya vimos en el capítulo 12. El capítulo 12 y 13 son una sola visión que fueron separados. ¿Qué significa eso? Que cuando el capítulo 12:17 dice, entonces el dragón, Satanás, se llena de ira contra la mujer, que es la iglesia, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Noten que no ataca a la iglesia, sino que ataca al remanente que sale de ella, porque el dragón logra corromper a la iglesia, logra corromper al cristianismo, pero del cristianismo sale un remanente que levanta la ira de Satanás y él se va a hacerles guerra. ¿Quiénes son ese remanente? Bueno, son los que guardan los mandamientos bíblicos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿con qué le hará guerra al remanente? ¿Quiénes serán enviados a hacerle guerra al remanente? Eso es lo que explica Apocalipsis 13. Por eso el verso 1 dice de esta manera: Me paré sobre la arena del mar y vi subir una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Nota que en la versión Reina Valera dice me paré y da a entender que es Juan el que se para y está viendo la visión, pero en realidad no es así. La mejor traducción debería ser y él se paró. ¿Quién? El dragón, Satanás. Se para en la orilla del mar que representan muchedumbres, pueblos y naciones, y de ahí, de un lugar poblado, surge una bestia, un poder, un reino político religioso. Bueno, la Biblia Jerusalén, la Nácar Colunga y otras versiones lo traducen así. Y él se paró sobre la arena del mar. Como asalto o ataque final, Satanás crearía una bestia formidable, su obra maestra de engaño, pues a muchos, a millones de personas los engañaría con eso. Y esta es la primera bestia que se describe en Apocalipsis, una bestia híbrida con 7 cabezas, 10 cuernos, que sale del mar. Eso es lo que Juan ve. Aquí está viendo el carácter de un reino. Noten estos detalles. Este es un reino político religioso dominado por el dragón, quien le dio su trono.
Es un reino que se hace pasar por Cristo, que trata de hacer la obra que Cristo haría en esta tierra. También la hibridez de esta bestia, que tiene patas de oso, hocico de león, cuerpo de leopardo, si lo describe. La hibridez de esta bestia es una evidencia de una mezcla de lo mejor del paganismo de antiguos reinos, porque esta visión se complementaría con Daniel capítulo 7, que habla de otras bestias híbridas como un león alado, un leopardo de cuatro cabezas, un oso inclinado de un lado más que del otro. Entonces, parte de esas bestias se ven acá. Es como si el diablo hubiese tomado un poquito de los medos, de los persas, de los griegos, de los romanos y armó ahí una bestia, ahí un poder político religioso, mezclando parte de las filosofías de esos antiguos reinos. Una de sus cabezas sería herida de muerte, dice la profecía, pero luego sanaría. Toda la tierra la adoraría pensando que adora a Cristo. Así dice la palabra del Señor en el verso número 8. La adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero. El texto profético nos dice que adorar a esta bestia es adorar a Satanás. Note lo que dice el verso 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Noten que adorar este poder político religioso es adorar al dragón que es Satanás. Identifiquemos a este poder político religioso. Después de la decadencia del Imperio Romano, ningún poder político tuvo la fuerza para tomar el cetro y la corona de ese imperio. Este vacío fue llenado por Roma papal y desde entonces la iglesia rigió al mundo durante 12 siglos. El conflicto de los siglos en la página 434 dice que este símbolo, esta bestia híbrida, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado. Esto no es algo que nosotros nos estamos inventando ahorita, sino que esto ya había sido interpretado, descifrado hace mucho tiempo atrás por los protestantes, incluso desde los días después de Cristo, en el primer siglo de la era cristiana, ya se le atribuía a Roma pagana el título de Babilonia. Entonces dice esta cita, este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. Se le llama bestia no para ofender, sino para comparar o para describir su carácter que ha sido satanizado, el carácter de la organización de este poder político religioso. En el verso 5 del capítulo 13 dice que esta bestia tiene nombres blasfemos. Una blasfemia es tomar atributos que le pertenecen a Dios. ¿Qué atributos ha tomado el papado que le pertenecen solamente a Dios? Bueno, uno de ellos es el mismo nombre de papa, que significa padre. En Mateo 23:9 Jesús dijo, a nadie llamaréis padre en términos espirituales. También se autoproclama cabeza de la iglesia. Efesios 5:23 dice que esa cabeza es Cristo. También se llama sumo pontífice, que significa el más grande puente o el más grande constructor de puentes, porque en la teología vaticana el puente que une la tierra con el cielo es el Papa. Pero San Juan 1:51 dice que ese puente es Cristo. Se autoproclama vicario de Cristo o el representante de Cristo aquí en la tierra. Sin embargo, Juan 16:7 dice que ese vicario es el Espíritu Santo. Se le da el título de su santidad y Mateo 19:17 dice que el único santo es Dios. Se le da adoración mundial cuando Mateo 4:10 dice que solo a Dios se le puede adorar. El texto dice que este poder político religioso recibiría una herida de muerte.
Esto sucedió en 1798 cuando parte del ejército francés fue a arrestar al Papa. Ayer mencionábamos un poquito acerca de eso. Sin embargo, el título de bestia, describiendo su carácter satanizado, va muy bien por los escándalos en los que se ha envuelto este poder político religioso. Hay muchos escándalos vaticanos, ¿verdad? Abusos contra menores, curas que han sido acusados de múltiples abusos. Uno de ellos, el famoso Marcial Maciel. Vean que aquí hay varios libros que les estoy mostrando, los que nos están viendo en redes sociales. Uno de ellos es Sua Santita, donde el autor Gianluigi Nuzzi habla de las cartas secretas de Benedicto XVI con líderes poderosos mundiales. Este libro es muy interesante, pues describe lo que se conoció como el Batilix. En el libro del ex jesuita, el doctor Alberto Rivera, titulado La Fuerza, describe el poder de los demonios y cómo este poder de los demonios se manifiesta a través del papado. También habla de rituales que se hacían en conventos de monjas y de curas y otras situaciones oscuras. Habla de cómo el fundador de la orden jesuita, Ignacio de Loyola, practicaba toda clase de artes oscuras. También tenemos este otro libro titulado Vatican Assassins, escrito por el ex jesuita Eric John Fell, donde hace tremendas declaraciones sobre situaciones de cómo el catolicismo controla el tráfico de armas o de drogas a nivel mundial y de compras de niños en mercado negro y otras situaciones terribles que describen su carácter bestial. También es de este libro titulado La historia negra de los papas, donde habla de cómo un papa coleccionaba los ojos de sus víctimas y otros escándalos, rituales en conventos, el famoso Batilix, en el homosexualismo. ¿Saben que en el libro El dilema del ex sacerdote católico Alberto Coutier, él dice ahí que 7 de cada 10 curas eran homosexuales? El tráfico de armas y drogas, la compra de niños en mercado negro, la introducción de muchas tradiciones paganas son los escándalos vaticanos que le dan el carácter bestial a este poder político religioso. Veamos algunas proclamaciones blasfemas que ha hecho el papado a lo largo de la historia. En el 321 se proclamó la ley dominical. Note eso. Recuerden que el domingo fue traído por el papado al cristianismo en el 321. Pero el sábado fue establecido por Dios desde la creación. En el 337 se proclamó la adoración de los santos. En el 366 se introdujo el culto a los muertos, que se le llamó el rosario, ¿verdad? Que es un rezo a María, y María pues está en la tumba esperando la resurrección. En el 394 se celebró la primera misa como se celebra hasta hoy. En el 400 se introdujo la doctrina pagana del purgatorio, porque usted no la va a encontrar en la Biblia. En el 710 se estableció la proclamación del beso a los pies del Papa, después se cambió por la mano. En el 799 se establecieron misas paganas y misas negras. Es más, para iniciar a un jesuita se celebran misas negras en las basílicas que tienen en sus catacumbas, tumbas o cementerios. En el 990 se estableció la canonización de santos. En el 1078 se establecieron los cultos a los muertos de el Cabo de Año, los 9 días y otros más. En el 1229 se proclamó la prohibición de leer la Biblia bajo pena de muerte, porque cuando la gente la leía, se daba cuenta que todo lo que estaba practicando no tenía base bíblica.
En el 1311 se sustituye el bautismo de inmersión por el bautismo de bebés. En el 1515 se promueve la venta de indulgencias o perdones, algo que no tiene base bíblica. Este poder político religioso, como lo dijimos ayer, estaría reinando desde el año 538 hasta 1798, cuando recibe golpe de estado el Papa por el general napoleónico Berthier, que lo llevó preso a Francia. Pero esa herida llegaría a sanar y empezó a sanar en 1929, cuando se dio el Tratado de Letrán, donde Benito Mussolini le devuelve las propiedades al Vaticano que se les habían quitado, le da una indemnización millonaria por haber usado sus propiedades durante mucho tiempo y se reconoció al Vaticano como un estado independiente. Ahí empezó a sanar la herida, pero aún no ha sanado. ¿Cuándo va a sanar? Cuando vuelva a tener dominio mundial a través del poder político. La otra bestia que emerge de la tierra es Estados Unidos. Esta bestia sube de la tierra, dice el verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Note que esta bestia, para ser identificada, se hace a través de cuatro ambientes: el ambiente geográfico, el ambiente histórico, el ambiente filosófico y el ambiente profético. En cuanto al ambiente geográfico, dice que emerge de la tierra, o sea, de un lugar poco conocido o poco poblado, un nuevo continente. Este sería América, porque las aguas representan los lugares poblados, conocidos, antiguos, como lo es Europa y parte de Asia. Este lugar poco conocido, poco poblado sería la Tierra, o sea, un nuevo continente que sería América. El ambiente histórico nos dice que surgiría después de la caída del papado, porque en el verso 10 dice: al que a espada mata, a espada muere. Se le dijo a la primera bestia que una de sus cabezas fue herida, lo que significa que la bestia usó al Estado como espada para atacar al pueblo de Dios, y ese mismo Estado le infligió una herida. Después de eso surgiría este poder político. El ambiente filosófico nos habla de dos cuernos, porque dice que es una bestia semejante a un carnero, a un cordero, o sea, tiene dos cuernos. Estos serían dos poderes, porque los cuernos en profecía representan poderes. Y Estados Unidos, desde que se estableció, lo hizo a través del republicanismo y del protestantismo. Republicanismo significaba un estado sin rey y protestantismo significaba una iglesia sin papa. Así nació esa nación. Y también hizo una separación entre el Estado y la iglesia, manteniendo la libertad religiosa. Esto le dio la bendición de Dios por muchos años, pero es posible que ya la haya perdido. Y también tenemos el ambiente profético. ¿Por qué? Porque se manifestaría después de 1844. Ahí saldría al escenario global. Y también dice la profecía que tendría un cambio de cordero a dragón. El conflicto de los siglos, en la página 565, dice: se ha demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de dos cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Por qué decimos eso? Bueno, porque Estados Unidos surgió en el nuevo continente, surgió después que el papado fue derrocado, y el secreto de su poder está en la libertad civil y religiosa, que pronto la va a perder. Pero se está notando un giro, un cambio de cordero a dragón. ¿Qué significa eso? Que ya no está hablando como Dios, que ya no está hablando como Jesús, está hablando como Satanás. ¿Y cómo habla una nación? A través de sus leyes, a través de sus gobiernos o de sus representantes estatales.
Bueno, hay muchos casos interesantes que nos hablan acerca de esta nación. El verso 12 dice que esta nación ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea, tiene una autoridad global y han habido muchas situaciones como la de Snowden, ex agente de la CIA y el FBI, que dice Estados Unidos espía al mundo. También tenemos el famoso ataque al World Trade Center que ocurrió el 11 de septiembre del 2001. Pero vean estos otros detalles. Recuerden que dijimos que las bestias describen el carácter de estas naciones. Entonces aquí se está describiendo un carácter que cambia de cordero a dragón, que se sataniza, que se pone al servicio de Satanás. Y bueno, Estados Unidos ha hecho muchas cosas, es la potencia mundial y quién puede contra ella a nivel humano. Y sabemos que fue la primera en lanzar una bomba atómica en una guerra. También estuvo en guerra con Vietnam, Irak, Libia, Corea, Afganistán y muchos otros lugares donde se ha ido a meter velando por sus propios intereses. También se dice que Estados Unidos espía al mundo, como les mencioné antes, el caso de Snowden, también el escándalo de Facebook, de WhatsApp y otras herramientas que se usan como herramientas de espionaje masivo. También se sabe que esta nación está plagada de antivalores, o sea, es uno de los mayores consumidores de droga a nivel mundial. Se practica el sexo libre. Es creo que la tercera nación en consumir y producir pornografía. Hay muchos tiroteos por todos lados en esa nación, pero lo que más ha alarmado son los tiroteos en escuelas y en iglesias. También se han endurecido las leyes contra los inmigrantes, a pesar de que los que viven en esa nación son inmigrantes. Y también es uno de los países que más ha apoyado la ideología de género. Por eso dice, va a hablar como dragón. Bueno, también se sabe que Estados Unidos mandó quitar las tablas de la ley de todas las cortes supremas de Estados Unidos. También se sabe que tiene leyes dominicales ya establecidas, pero no han sido activadas, no han sido aplicadas, pero Estados Unidos ya tiene leyes dominicales escritas. Se sabe que ha legalizado en contra del matrimonio bíblico, aceptando el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Y faltaría entonces que se cumpla esta parte donde va a legalizar contra el pueblo de Dios, como lo dice la profecía. Esta imagen es muy interesante porque muestra a Donald Trump como uno de los grandes líderes mundiales, uno de los más grandes pacifistas, pues ayudó a frenar la guerra entre Rusia y Ucrania y también ha ayudado a frenar la guerra entre Gaza, aunque su nación está en una batalla tremenda, expulsando migrantes y tratándolos mal. La popularidad de él se ha venido abajo, se han levantado protestas multitudinarias, masivas, 7 millones de personas protestando contra su gobierno, pero en la revista Time lo ponen como el líder ahorita mundial, el líder que Israel necesita, el que establece la paz. Bueno, esta profecía se va a cumplir a plenitud, el hablar como dragón se va a cumplir a plenitud cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo que Roma declara ser el signo característico de supremacía. Noten este libro que tenemos acá que se llama 50 años en la iglesia de Roma, escrito por Charles Chiniquy, ex sacerdote católico, ex jesuita también. Él dijo lo siguiente. Él está hablando de uno de los propósitos de los jesuitas, porque uno diría, ¿cómo es que esta nación que era protestante, que servía a Cristo, que proclamaba a Cristo, se volvió ahora a hablar como dragón? Bueno, porque ha sido infiltrada
¿Por quiénes? Por los jesuitas. Vea lo que dijo Charles Chinique. ¿Cuál era el objetivo de los jesuitas allá desde el tiempo de Abraham Lincoln? Dice así: gobernaremos los Estados Unidos y los pondremos a los pies del vicario de Jesucristo, o sea, del Papa. De modo que el sistema impío de educación y las leyes de conciencia que constituyen un insulto a Dios y al hombre. ¿Por qué? Porque los jesuitas siempre han creído, y esto se ve a través de la Iglesia Vaticana, que no debería haber libertad religiosa. Debería reconocerse a la Iglesia Vaticana como la única iglesia verdadera. Entonces ellos no creen en la libertad de conciencia ni en la libertad religiosa propiamente, solo la aprovechan cuando se establece en algunos lugares para que se les permita a ellos avanzar. Vea lo que dice el verso 13 y 14. También hace grandes señales de manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra e engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le permite hacer. Esto significa que en esa nación se van a dar grandes señales para engañar y distraer. Hacer descender fuego del cielo está hablando de un falso Espíritu Santo, de un falso reavivamiento que ya se han dado en otros años, como el movimiento carismático, como el movimiento pentecostal, que han cobrado gran fuerza en Estados Unidos y que han enriquecido a los pastores que predican sobre prosperidad. Pero aquí se está hablando de otros acontecimientos de reavivamientos falsos que van a ocurrir antes de la segunda venida de Cristo. Por eso el Señor Jesús dijo en Mateo 24: mirad que nadie os engañe, vendrán muchos en mi nombre. Pues el texto dice que engañará a los habitantes de la tierra y les pedirá que hagan una imagen. O sea, en Estados Unidos se va a formar una imagen de la primera bestia, o sea, del papado. ¿En qué sentido? En que el papado en la Edad Media dominó a través del Estado, se impuso a través del Estado. La iglesia se unió al Estado y se impuso a sus habitantes. Eso que ocurrió en la Edad Media, que lo único que trajo fue persecución, intolerancia, martirio, porque pues la gente era perseguida, encarcelada, muerta. Entonces, eso mismo va a ocurrir antes de que Cristo venga. Se va a formar una imagen de la primera bestia, lo que significa que la iglesia se va a unir al Estado y se va a imponer a través del Estado. Va a imponer leyes que van a ir en contra de la palabra de Dios, un falso día de adoración, y aquellos que no la acepten pues serán hostigados, serán perseguidos, serán encarcelados y ejecutados. Note entonces, hermano, que aquí se forma una tríada maligna que le sirve a Satanás. El verso 15 dice: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara, o sea, a través de leyes, e hiciese matar a todos los que no la adoraran. Entonces se forma la triada maligna. El diablo es el cabecilla principal, pero aquí hay tres personajes que le sirven al dragón: la bestia que sale del agua, la bestia que sale de la tierra y el falso profeta. El dragón aquí es quien se hace pasar por Cristo. La bestia que sube del agua representa el sistema papal, y la imagen de la bestia es el falso profeta o el protestantismo apóstata que surgirá en los Estados Unidos. Dice el texto que esta bestia le da aliento a la imagen de la bestia, o sea, la bestia terrestre le da aliento, le da vida, la hace surgir. Al unirse la iglesia al Estado, esta bestia cobra fuerza. ¿Por qué? Porque las iglesias van a imponerse, y toda iglesia que se impone se convierte en falsa, ¿verdad? Porque la iglesia no debe imponerse, no debe traernos a la fuerza, sino debe usar medios de convencer a la persona, de llamarla a la verdad y al arrepentimiento, y de respetar su última decisión. Entonces dice que la imagen hablará o legislará y va a matar a todos los que no la adoren.
o no adoren lo que ella dice, ¿verdad? ¿Y quién está detrás? Pues todos los que han sido infiltrados en ese gobierno están detrás, porque al final lo que van a hacer es imponer un falso día de adoración, en este caso el domingo, que va a beneficiar al papado. Y nos está diciendo la profecía que el dragón va a hablar por medio de ella, por medio de esas leyes que serán completamente satánicas. El verso 16 y 17 dice que hacía que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, esclavos y libres, se les pusiese una marca. Noten que el texto dice y hacía, eso significa que obligaba a todos que se les pusiese una marca en la frente o en la mano, y el que no tuviese la marca no va a poder comprar ni vender. Esto tiene una literalidad, o sea, no va a poder comerciar, está hablando. Y esto es muy posible en el mundo digitalizado en el cual vivimos. Pero ¿en qué consiste la marca? Bueno, el verso 18 dice que su número es 666, un número enigmático que ha llamado la atención a muchos estudiosos de la profecía. Bueno, la marca de la bestia tiene que ver con dos cosas, el nombre y el número de la bestia. Cuando hablamos del nombre estamos hablando del carácter. Aquellos que sean marcados van a reflejar el carácter de la bestia. O sea, no reflejarán el carácter de Cristo como son los sellados. Los que reflejan a Satanás serán marcados. La marca de la bestia no es un chip ni un tatuaje, es la imposición de un falso día de adoración que va a sustituir al verdadero, que es el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. Déjeme decirles que la palabra sábado significa reposo. Usted la encuentra en varios pasajes de la Biblia. En el Antiguo Testamento se le llama Shabbat. Shabbat es traducido como sábado. Acuérdate del Shabbat, dice Éxodo 28, o acuérdate del sábado. En griego todavía es más claro porque dice sabatón. Por ejemplo, en Lucas 4:16 dice que la costumbre de Jesús era ir los sábados a la iglesia, los sabatón. Vean lo que dice esta cita del conflicto de los siglos, página 446. El sábado es el único de los 10 mandamientos que contiene tanto el nombre como el título del legislador. Declara que es el creador del cielo y de la tierra y revela así el derecho que tiene para ser reverenciado y adorado sobre todos los demás. Noten que en este libro que usted ve ahí arriba, titulado Dies Domini, es una carta apostólica escrita por Juan Pablo II. En la portada tiene un sol. Dies Domini significa el día del Señor. Y cuando Juan Pablo II escribe esa epístola, pareciera ser que estuviera a favor del sábado bíblico, porque está hablando del sábado bíblico, pero de repente hace un giro hacia el domingo, sin base bíblica, sin nada más que decir que él tiene la autoridad, que la iglesia tiene la autoridad de hacer el cambio. Dice que se cambió de día de adoración, pero eso no es verdad, porque Dios no va a cambiar sus mandamientos. Por eso la marca de la bestia se encuentra en oposición al sábado, esto es el domingo, traído por Roma papal desde que fue legalizado el cristianismo en el año 323 después de Cristo. Vean lo que dice la Carta Apostólica Dies Domine en la página 16. La asamblea dominical es el lugar privilegiado de unidad. En efecto, en ella se celebra el Sacramentum Unitatis que caracteriza profundamente a la Iglesia. Note que está diciendo que el domingo es una característica de la Iglesia de Roma y que a través de ese día vaya a hacer un llamado a la unidad de las iglesias. Y note lo que dice en la página 29. Del sábado se pasa al primer día después del sábado. Del séptimo día al primer día del dies Domini se convierte en el dies Christi. Estas son palabras humanas, no es palabra de Dios. Esto usted no lo va a encontrar en el texto canónico, en el texto inspirado. Y Dios no se contradice a sí mismo, por lo tanto no podría venir y cambiar el día de adoración o decirle a alguien que cambie el día de adoración.
Esto no es nada más que un engaño. Vamos a Apocalipsis 14 ahora. En Apocalipsis 14, los primeros versículos de este capítulo describen a los 144,000. Está hablando del verso 1 al 5 que hay un grupo que va a sobrevivir. ¿Por qué? Porque estos poderes humanos como el papado, Estados Unidos, el protestantismo apóstata y la imposición que viene de la marca de la bestia, todo eso parece abrumador, pero Apocalipsis 14, verso 1 al 5 dice que hay un pueblo que va a sobrevivir a esos poderes. Con la ayuda de Dios alcanzarán la victoria. Por tal razón, Dios le da un mensaje a su pueblo remanente. ¿Cuál es ese mensaje? Es el famoso Evangelio eterno, como aparece en el verso número 6, que dice que vio volar a un ángel, o sea, que debe ir rápidamente. Ese ángel es un símbolo de la iglesia. Y ese ángel tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En el verso 7, donde está el primer mensaje angélico, dice, temed, temed a Dios. En este caso, temor significa obediencia. Teme a Dios y dadle gloria, no solo en culto, no solo en alabanza, sino con una vida transformada, porque la hora de su juicio ha llegado. Esto significa que el juicio ya inició. Por eso sabemos que este primer mensaje angélico tuvo su cumplimiento en 1844, cuando se proclama el inicio del juicio de Dios. La hora de su juicio ha llegado. Y este primer mensaje termina diciendo, y adorad al que hizo, o sea, al Creador. ¿Cuándo se adora al Creador? Pues en sábado. No hay otro día bíblico. El sábado fue establecido en la creación y con el primer mensaje angélico se hace un llamado a volverse en adoración y obediencia a los santos mandamientos de Dios. El segundo mensaje habla de la caída de Babilonia. Babilonia es la unidad de estos poderes. Estos poderes se van a unir desde la profecía. El papado y el protestantismo apóstata se van a unir. Pero no solo eso, sino que ellos se van a unir con otras religiones. Va a haber unidad religiosa y una mezcla ahí confusa de cultos, de adoraciones y de creencias. A eso es que se llama Babilonia, a la unidad religiosa que el papado ha estado buscando desde hace mucho tiempo, haciendo llamados a la unidad, pero aceptándolo a él como el líder. Dice la profecía que eso va a caer y que para lograr esa unidad se está regando el vino de Babilonia que representa sus doctrinas falsas, un falso día, la creencia de que los muertos no están muertos, la inmortalidad del alma y otras creencias que no son bíblicas. Este poder político religioso trae fornicación. Esto significa una unión ilícita. Significa que la iglesia se va a unir al Estado, una unión que no agrada a Dios. Pero en Babilonia aún hay verdaderos discípulos de Cristo. Por eso es que se les llama a salir de ahí. Sal de Babilonia. El tercer mensaje angélico es una advertencia que el Señor hace. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, o recibe su marca en su frente o en su mano, él beberá el vino de la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Dios ha derramado juicios, sí lo ha hecho, pero lo ha hecho con misericordia. Pero aquellos que reciban la marca de la bestia van a recibir los juicios de Dios sin misericordia. Por eso el texto dice que será atormentado aquellos que reciban la marca de la bestia porque tendrán que pagar por sus pecados, por no aceptar el pago que Cristo hizo por ellos. Cuando en este mensaje habla de por los siglos de los siglos, no está hablando de que el castigo que va a caer sobre los que reciban la marca de la bestia va a durar para siempre. No, Dios es justo. Dios no es un Dios injusto.
desmedido a la hora de castigar, sino que la frase por los siglos de los siglos habla del resultado de ese castigo. Serán consumidos para siempre, o sea, el mal no se va a volver a levantar. En el mensaje del tercer ángel dice que aquellos que reciban la marca de la bestia no tendrán reposo ni de día ni de noche, mientras dure el castigo, mientras se consumen. Por eso dice día y noche, no dice días y noches. No, la Biblia no habla de un infierno eterno, ni siquiera menciona que está en el centro de la tierra. Eso no es bíblico. Noten esta cita del conflicto de los siglos, que habla de los hijos de Dios que son llevados al cielo y están con Cristo 1000 años, según lo enseña Apocalipsis 20. 1000 años y reciben la facultad de juzgar. ¿Qué es lo que van a hacer los redimidos que serán llevados al cielo? ¿Cuál es su contribución en el juicio? Porque ya se definió quién está salvo y quién perdido. ¿Cuál va a ser su contribución en el juicio? Vean esta cita, dice así. Junto con Cristo juzgaban a los impíos, comparando sus actos con el libro de la ley, la Biblia, y fallando cada caso de conformidad con los actos que cometieron por medio de su cuerpo. Entonces, lo que los malos tienen que sufrir es medido según sus obras y queda anotado frente a sus nombres en el libro de la muerte. Noten que los redimidos van a definir con Cristo la cantidad de sufrimiento de cada perdido, según lo que hayan hecho estando vivos. Y el verso 12, un verso muy interesante, dice, aquí se verá la paciencia de los santos. Esta palabra viene del griego hupomone, que significa perseverancia y tenaz resistencia, aguante, resiliencia. Ahí se va a ver el aguante de los santos. ¿Cuándo? Cuando se predique el mensaje de los tres ángeles, entonces Satanás se va a levantar en oposición para callar a aquellos que hablan la verdad. Y entonces ahí se va a ver quién de verdad es del pueblo de Dios, porque muchos pues serán intimidados, pero aquellos que decidan con valentía en el nombre de Dios seguir llamando al mundo al arrepentimiento serán llenos de lo que la Biblia llama upomone, que es la capacidad de aguante para ese momento. Esa lealtad se verá en los que tengan el sello del Dios vivo, en los que creen en la vigencia de los 10 mandamientos y tienen la fe de Jesús. El verso 13 dice unas palabras muy interesantes, porque dice que son bienaventurados, dichosos o felices los que mueren. ¿Por qué son felices los que mueren? Porque no van a enfrentar el tiempo final, no van a enfrentar el tiempo de angustia antes del cierre de la gracia y no van a enfrentar la gran tribulación, o sea, el derramamiento de las plagas, no van a estar en medio de esa situación. Por eso se les llama bienaventurados de aquí en adelante, los que mueren en el Señor, los que mueren en Cristo. Y aquí tenemos una escena de la segunda venida de Cristo. En el verso 14 se ve a Cristo viniendo con una hoz aguda porque va a recoger una cosecha de trigo o de uvas. El trigo representa a los hijos de Dios que serán cosechados para salvación y las uvas representan a los perdidos, pues serán aplastadas, dice la palabra de Dios. Pero se mencionan tres ángeles más. Nota que ya se habían mencionado tres ángeles. El quinto ángel es el que anuncia la cosecha final de justos. El sexto ángel es el que recogerá la cosecha de uvas. Y el séptimo ángel, este es el que da permiso al sexto para cosechar a los impíos. Pero hay un cuarto ángel más. Es el ángel del fuerte pregón que aparece en Apocalipsis 18. Nota esto. Hay tres ángeles evangélicos en Apocalipsis 14 y tres ángeles segadores. En medio de ellos se agrega el cuarto ángel que también es evangélico, pues repite el mensaje del segundo que dice ha caído Babilonia, pero agrega un elemento importante. Sal de ella, pueblo mío. O sea, este ángel está haciendo un llamado a los cristianos sinceros que están en iglesias dominicales a salir de ahí, a leer la Biblia y a practicarla, a guardar los santos mandamientos de Dios. Y dice, sal de ahí y únete al pueblo remanente.
antes de la venida de Jesús. Y el capítulo 15 nos da una visión interesante acerca de la victoria de los redimidos y del cierre de la gracia. Los versos 1 al 4 del capítulo 15 hacen una introducción gloriosa e inician la segunda sección de este libro. El capítulo 15 empieza con el anuncio de que las 7 plagas postreras van a realizar su obra. Juan eleva de la tierra al cielo los ojos para ver esta visión. También se menciona el cántico de Moisés. Dice que los 144,000 van a cantar el cántico de Moisés, un canto de victoria, de liberación. Por lo tanto, se vuelve a afirmar que hay un pueblo que va a salir victorioso, aun cuando el diablo levante formidables enemigos que intenten destruirlo, habrá un pueblo que alcanzará la victoria contra la bestia, su imagen y su marca. Los versos 5 al 8 nos dicen lo siguiente. Capítulo 15, verso 5 dice, después de estas cosas miré y fue abierto en el cielo el santuario del tabernáculo del testimonio. Aquí se está haciendo una afirmación del ministerio mediador de Cristo. Dice que se abre el santuario, pero se abre porque Cristo va a salir. Cristo está dentro del santuario y se abre porque Cristo va a salir, va a dejar de interceder, va a dejar de mediar por el ser humano. El verso 7 dice, uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas llenas de la ira de Dios. Noten, se abre el santuario y los primeros que salen son los ángeles con las 7 postreras plagas. Bueno, esos ángeles vendrán volando del cielo a la tierra. Ese tiempo que tardan del cielo a la tierra es un tiempo de paz y seguridad aparente, porque se ha cerrado la gracia, pero la palabra de Dios dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Nota entonces que los ángeles salen hacia la tierra, hay aparente paz y seguridad. El falso Cristo, o sea, Satanás haciéndose pasar porque eso está reinando en la tierra, los hijos de Dios están siendo perseguidos, están siendo despojados de sus posesiones, encarcelados, pero los ángeles vienen con las plagas. Y el verso 8 dice algo muy interesante, y el templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y por causa de su poder nadie podía entrar. Nota, el templo se llena de humo y nadie puede entrar a interceder más por este mundo. Se acabó la gracia, viene el ajuste de cuentas, viene el juicio justo de Dios sobre este mundo. Nota que en la Biblia se hablan de periodos de gracia que ya terminaron. Sabemos que Dios le dio 930 años de vida y de gracia a Adán. Sabemos que Dios le dio 120 años de gracia a los antediluvianos. Sabemos que Dios les dio unos 24 años de gracia a las naciones de Sodoma y Gomorra. También le dio más de 400 años de gracia a las naciones cananeas. También Dios le dio gracia a Egipto antes de derramar sus plagas. Dios le dio gracia a los ninivitas antes de destruirlos. Dios le dio 70 años de gracia a los babilonios. Dios le dio más de 400, casi 500 años de gracia a su pueblo Israel, a su pueblo escogido, pero todos ellos mostraron dureza de corazón, necedad, resistencia, y muchos de ellos perecieron. Ahora que después de 1844 estamos viviendo en el último tiempo de gracia, no endurezcamos nuestros corazones. Escuchemos la voz de Dios, respondamos a su llamado, preparémonos para su venida, leamos la palabra de Dios, no obedezcamos mandamientos de hombres, obedezcamos los 10 santos mandamientos de la palabra de Dios. Pues no sabemos cuándo vendrá Cristo, no tenemos fecha revelada para eso, porque el día y la hora nadie lo sabe, debemos prepararnos. Hace más de 180 años inició el último tiempo de gracia para este mundo. ¿Cuánta más gracia nos dará el Señor? No sabemos. Pero nota esto, cuando la gracia se cierre, recuerda que esto ya lo hemos mencionado otras noches,
Hay un corto tiempo de angustia que sufre la iglesia, la gracia se cierra, hay un pequeño tiempo de paz y seguridad y después empiezan a caer las siete postreras plagas y ocurren las resurrecciones especiales de justos e injustos y la resurrección general de justos en ocasión de la venida de Jesús. Nota. El tiempo entre el cierre de la gracia y la segunda venida, que será un tiempo corto, no sabemos cuánto, pero la Biblia nos habla de que si esos días no fueran acortados, nadie sobreviviría. Por lo tanto, no creo que sean años, tampoco creo que sean meses. No creo que este mundo aguante meses con esas siete terribles plagas. Pero es un corto tiempo. Ese tiempo este mundo no tendrá mediador, no tendrá intercesor. No hay intercesor para los pecadores, no hay abogado para los fieles hijos de Dios, pues ellos han sido sellados con un sello de protección que los va a conservar en ese estado de salvados hasta que Cristo aparezca y los glorifique. Pero, ¿qué significa vivir sin mediador? Y el libro de Historia de la Redención, página 423, dice, ya no había mediador entre el hombre culpable y el Dios ofendido. Bueno, ¿qué significa vivir sin mediador? Bueno, significa que aunque no hay mediador en el cielo, el Espíritu Santo está aquí en la tierra con los sellados, con los que reciben el sello de Dios. Pues Mateo 28:20 dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. El Espíritu Santo se retira de los impíos, pero no de aquellos que le abren el corazón. Vivir sin mediador significa que el perdón de pecados no estará disponible. ¿Qué significa eso? Al cerrarse la gracia, el perdón de los pecados no estará disponible para los impíos, pero puede ser que los que han sido sellados no necesiten el perdón, pues han sido conservados en un estado de salvados. Es como cuando tú empacas al vacío. Cuando tú empacas al vacío algo, eso permanece en ese estado hasta que abres la bolsa. Incluso se sabe de una práctica judía muy interesante donde los judíos envasaban vino, jugo de uva, sin fermentar. Noten que ellos lo calentaban a cierta temperatura y bajo ese calor y también con jarras calientes, envasaban al vacío y entonces sellaban esos botes y ese jugo de uva estaba sin fermentar por mucho tiempo, años de años sin fermentarse. Esto es como tratando de explicar ese sello de protección. Ese sello de protección va a preservar a los salvados en ese estado de santidad hasta que Cristo venga. Por eso puede ser que no necesiten el perdón. Y aunque Cristo ya no es mediador, abogado, intercesor, sí es nuestro rey y él viene a traer a su pueblo. Gloria a Dios. Por eso quiero terminar con un llamado, con una invitación esta noche. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cristo Jesús te está llamando. Ponte a cuenta con Él. Vuélvete al Señor. Vuélvete a la verdad bíblica. Guarda los mandamientos de Dios. Pronto Jesús vendrá. ¿Qué día guardarás? ¿El día que está en la palabra de Dios o el día que ha sido introducido por los hombres? ¿En qué grupo estarás? ¿Serás de las uvas que terminarán aplastadas? ¿O serás del trigo que será cosechado como fruto para vida eterna, para gloria de Cristo Jesús? Yo te invito a que abras el corazón. Yo te invito a que respondas al llamado del Señor. Dios tiene muchos hijos sinceros todavía en las iglesias dominicales. Dios tiene muchos hijos sinceros en todas las naciones que los está llamando. Por eso dice la palabra de Dios en San Juan capítulo número 10. Yo tengo ovejas en otro redil que tengo que llamar, que tengo que traer para que guarden mis santos mandamientos. ¿Vendrás tú? ¿Responderás a la invitación que está en San Juan 10:16? Oirán mi voz, dice, y habrá un rebaño
y un pastor. ¿Quieres ser del rebaño de Cristo? ¿Quieres ser de las ovejas del Señor? Pues acompáñame en esta oración. Querido Jesús, gracias por tu palabra en esta noche. Nos ha despertado a seguir profundizando estas verdades. Nos ha despertado y nos ha llamado la atención a observar tus santos mandamientos, a guardar tu verdadero día de reposo. Nos ha despertado a los engaños satánicos que están desviando a muchas personas por camino de perdición, camino que parece derecho, pero que su final es muerte. Señor Jesús, oramos por todos aquellos cristianos sinceros que están respondiendo a tu voz, que han sido tocados por tu Espíritu Santo, para que salgan de Babilonia y lo hagan siguiendo el camino, la verdad y la vida que es en Jesús. Por eso en tu nombre santo oramos. Amén.